Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario Permanente de Música, que como ustedes saben, en esta ocasión nos estamos centrando en la lectura para aprender a pensar y que es parte de un programa institucional que es el PILEP. Eh, pues me da mucho gusto saludarles aquí, a la maestra Rosaura, a la maestra Erandi, que bueno, ya nos han acompañado desde la primera sesión. Muchas gracias, maestras, y muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras, pues que se conectan en esta tarde, pues para seguir aprendiendo. Em, Vamos a iniciar, si no estoy equivocada, maestra Rosaura, con alguna teoría, ¿verdad? No, más bien ¿No? es con hacer una pequeña remembranza de lo que se vio la sesión pasada, Ajá. eh, para nuevamente traerlo a colación y continuar con lo que veremos en esta ocasión. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, entonces, te cedo la palabra, maestra Rosaura. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer continuar con ustedes trabajando con la comprensión lectora de distintos textos, pues con toda la intención de que sea una estrategia útil y funcional también para ustedes y que las puedan llevar a sus estudiantes. Y pues le cedo la palabra a la maestra Dolores Erandi. Sí, gracias. Adelante, maestra Erandi. Gracias, Rosara. Buenas tardes, profesores, profesoras. Pues vamos a iniciar rápidamente con la recapitulación de la sesión anterior. Recuerden que aplicamos el ejercicio de la lectura compartida con el texto Breve Historia de la guitarra eléctrica. Partimos de una actividad detonadora que, si bien nos jugó chueco la tecnología porque no pudimos escuchar la canción. Afortunadamente, en colectivo teníamos en la memoria el audio que se buscaba escuchar y sirvió justo con su cometido, ¿no? De despertar estos conocimientos que ya teníamos. Recuerden que hicimos el recorrido a lo largo del texto con la lectura pausada, perdón, la lectura pausada con la participación de todas y todos ustedes y la profesora Rocío los fue guiando a través de las preguntas intercaladas. Eh, Afortunadamente, la lectura del texto Breve Historia de la Guitarra Eléctrica se vio súper enriquecida porque justo estamos con expertos, ¿no? Las preguntas, si bien iban dirigidas al contenido del texto y a la reflexión sobre el texto, también se enriqueció mucho con todas las participaciones de ustedes acerca de la historia de los instrumentos musicales, de la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, materiales que se ocupan en su elaboración, ¿no? La funcionalidad que tienen justo dentro del cuerpo de los instrumentos, estos materiales. Finalmente, repito, fuimos guiados a lo largo de la lectura con las preguntas intercaladas, que son preguntas de recuperación de información, preguntas de reflexión, preguntas de inferencia, preguntas de vaticinio. Íbamos avanzando, repito, de a poco con la información recuperada y la proporcionada por ustedes para llegar a la reflexión final que nos refleja justo la comprensión del texto, ¿no? Y repito, reforzamos esta idea de la interacción que se debe establecer entre el lector y el texto a partir de lo que nosotros como lectores ya conocemos, lo que el texto nos va ofreciendo y que vamos descubriendo un poco en colectivo con las respuestas a las preguntas. Y no sé si alguien quiera comentar algo de justo de esta actividad que realizamos en la sesión anterior y que vamos a seguir revisando el día de hoy. ¿No? La pregunta de los 64 millones, ¿alguien ya utilizó lectura compartida en su clase? ¿Han intentado llevar a cabo el ejercicio con las dos muestras que ya vimos de lectura compartida y el contraste que se hizo con el texto de Merkel, que era simple recopilación de información?
¿Alguien ya se aventuró? No, seguiremos intentando. No. Sí, la práctica nos ayuda a construir justo, y hoy vamos a ver parte de esta construcción del trabajo que está detrás del ejercicio de lectura compartida. Vale, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Erandi. Maestra Rosaura, ¿hacemos el ejercicio o tenemos alguna otra? No, adelante, maestra, pues vamos a Ajá, comenzar con con el ejercicio. una nueva aplicación, ¿no? Un nuevo texto en donde se va a aplicar la lectura compartida. Adelante, maestra Lorena. Gracias, maestra Rosaura. Bueno, platicando con la maestra Rosaura, bueno, pues me voy a animar a compartir con ustedes un texto que, o sea, es un texto que yo no he aplicado en ninguno de mis grupos, pero es un texto que está pensado para compartirlo con el alumnado, no importa si es de cuarto o de quinto año, no va directamente relacionado con los contenidos del programa, pero sí está relacionado para motivar y para incentivar la investigación temprana. Entonces, este texto yo lo tengo como visualizado para ir despertando como esta curiosidad por la investigación. Acuérdense que en la Escuela Nacional Preparatoria tenemos, bueno, hay un programa que está en el plan de desarrollo que dice, pues que debemos de fomentar la investigación temprana. Y particularmente está el programa de jóvenes a la investigación, pero si no fuera de este programa, también nosotros podemos ir incentivando e ir haciendo algunos trabajos de investigación con el alumnado. Entonces, en este sentido, esta actividad, bueno, el texto está orientado y tiene el propósito de incentivar y motivar al estudiante. Entonces, por eso quería yo hacer como esta aclaración antes de comenzar. Bueno, entonces voy a tratar de llevar la metodología de acuerdo a lo que pues había recuerdo, recuerdo haber aprendido en un curso que tomé con las maestras, ¿sí? Bueno, entonces como dijo la maestra Rose, yo quiero compartirles música, pero pues no puedo compartir solo el audio, así es que voy a compartir el video. Entonces, pero vamos a, bueno, ¿saben qué? Mejor voy a hacer una pregunta. A ver, ¿quiénes de ustedes me pueden decir cuál ha sido la canción más famosa o más reconocida de todos los tiempos para una campaña, política, para una campaña presidencial de un partido político? A ver, ¿quién me puede decir? Yo. A ver, Carlita. No, No, Marisela. Mari. Perdón, es que tengo pantalla, del orador. Ajá. La de Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Pensamos Muy, la misma. sí. Ok, a ver, levante su manita, ¿quién está de acuerdo? Bueno, o más bien, ¿quiénes coinciden? ¿Quiénes coinciden en que esa es una de las canciones más pegajosas de todos los tiempos? Ok, bueno. Entonces vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Digo, ya, al fin que ella no fue este factor sorpresa, pero fíjense bien, estuvo mejor que se la imaginaran. Denme un momento. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Na 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 na, na 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 na. Movimiento naranja, movimiento ciudadano.
Movimiento Ciudadano. Ok. Bueno, pues ahí tenemos la canción en cuestión, ¿ok? Bueno, entonces nuestro artículo tiene que ver con eso. Entonces yo también ahorita voy a compartir el texto, pero si ustedes lo quieren leer de la carpeta que ya les había compartido, está en una pestañita que dice ahí tercera sesión y es un artículo que se titula ¿Por qué se nos pega una canción? Así, ese es el título del texto. Entonces, ahorita les comparto aquí la pantalla para que hagamos esta lectura compartida. Ok, bueno, ahí estamos. ¿De acuerdo? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra lectura compartida. Acuérdense, es una metodología en la que nosotros vamos a ir haciendo unas intervenciones, pues para ir como retroalimentando y darle como un sentido diferente a la lectura. Y bueno, ya vimos que pues puede ser como muy nutrida, ¿no? Todas las aportaciones. Bien, bueno, entonces nuestro pequeño artículo se llama ¿Por qué se nos pega una canción? Y yo quisiera preguntar algunas cosas. Eh, ustedes, ustedes, bueno, nosotros como músicos ya sabemos que siempre tenemos como música en el pensamiento o en la memoria. Entonces yo quisiera hacer nada más un par de preguntas. Eh, ¿Qué cosas son las que se nos pegan más de una canción? ¿La melodía, el ritmo, los instrumentos, la letra? Este, ¿Quién quisiera un par de comentarios nada más? A ver, vamos a preguntarle entonces a la maestra Xochitl. A ver, maestra Xochitl, ¿tú qué crees? Yo creo que lo que, bueno, en mi caso es la frase con el ritmo. En este caso, movimiento naranja. Tal cual esa frase Ujú, es la icónica, ¿no? De ahorita del ejemplo. Y pues va acompañada de melodía y del ritmo. O sea, es esa pequeña célula que, que une toda la pieza, por así decirlo. ¿No? ujú, Y que justamente pues es el eslogan de la publicidad, pues ese es su objetivo. ajá. ¿A ti te pasó que esa melodía se te quedó ahí como pegada por mucho tiempo? ¿Tú qué experiencia Eh, tuviste con esa canción? no, no se me quedó pegada, sin embargo era muy reconocible, ¿sí? De decir, trararararara, y ay, otra vez la melodía, ¿no? Ajá, Es el objetivo, pues de la publicidad era que se quedara en la mente de la gente, ujú, independientemente de sus preferencias a votar, pero y creo que funcionó y pues en mi caso sí, sí se me quedó grabada, aunque no la tenía muy recurrentemente, este, era muy fácil de recordarla, pues. ujú, O sea, llegaba a la mente muy, muy rápido con algún ritmo parecido, con alguna melodía parecida. Y eso se parece a tal cosa, ¿no? ajá, Creo yo, por ser una célula tan pequeñita, y, pues era fácil recordarla. ajá. Ah, ok. Bueno, Sí, gracias, Xochitl. sí, gracias también. Alguien que me diga, ¿ustedes creen que este artículo sí nos va a responder esta pregunta? O sea, ¿por qué se nos pega una canción? Es una predicción. O sea, ¿ustedes creen que, que, que sí vamos a obtener una respuesta? Pues yo creo que sí, Lore, porque está hecha como pregunta. ¿Por qué se nos pega una canción? Entonces es muy probable que sí venga una respuesta concreta al cuestionamiento. Bueno, eso digo yo. Ajá.
Bueno, vamos entonces a entrar en materia y vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo. Ok, entonces vamos con la primera sección. Tenemos el texto y podemos identificar que tiene como los cortes porque tiene el número uno y tiene unos asteriscos. Entonces, en esos fragmentos vamos a ir haciendo la lectura. Ujú. Bien, entonces vamos a empezar. No sé, pues Mari, si nos puedes ayudar con el primer párrafo, por favor. ¿Yo? Sí, Mari, por favor. La música tiene una tendencia a quedarse en nuestra mente. Usted conoce la experiencia. Una tonada se mete cual intrusa en nuestros pensamientos y suena una y otra vez. Es en un bucle indeterminable. Me ocurrió recientemente y como reportera científica pensé en tratar de descubrir por qué. Ok. Entonces, yo me gustaría preguntarles en esta sección, eh, ¿será cierto que todas las personas hemos pasado por esta experiencia? O sea, ¿ustedes creen que en algún momento de nuestras vidas todas hayamos pasado por una experiencia similar? En que en algún momento de nuestra vida tengamos una tonada pegadiza que le estemos como recordando recurrentemente. Carla, adelante, Carlita. Yo creo que sí, solo sé de algunas personas que tienen cierta enfermedad, bueno, no sé cómo, síndrome, creo que se considera un síndrome respecto a la memoria musical, pero de allá en fuera la memoria musical es algo de inherente a todos. Ajá, ok, gracias, Carlita. Maestra Juanita. Incluso algunas canciones que tal vez no nos gusten, a veces vamos en el transporte público o en algún otro lugar, nos encontramos y como que se nos queda en la mente y la mente lo está repitiendo y repitiendo, ¿no? Aún sin querer, de manera involuntaria. Ajá. Juanita, ¿cuál es la última canción que recuerdes que así, pegadiza, que dijeras, ay, ya, por favor, basta? Ah, pues la canción de José José, la del Triste, Ajá. pues la vimos recientemente para lo del 14 de febrero y Ujú. como que los chicos la siguen tocando y tocando y como que se me quedó mucho. Ajá, Y aunque ya no, o sea, yo trato de no recordarla y como que mi mente la jala, ¿no? Así la recuerda. ajá. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra lectura a ver qué más encontramos. Juanita, pues tú ayúdanos, ¿no? Por favor, a hacer la lectura del siguiente Claro, párrafo. Ujú. hace varias semanas estaba en casa un domingo por la mañana, cuando sin ninguna razón en particular, tres palabras se metieron en mi cabeza. Funky Call Marine Ujú, es Medina. una canción del rapero Tom Locke. Me dice que fue un éxito en la década de 1990, pero yo no la había escuchado hasta la noche anterior, cuando un amigo la cantó en un bar karaoke. Seguía escuchando la letra. El frío se apodera del bar y estoy buscando algo de acción, pero como decía Jagger, no puedo obtener satisfacción. Cuando la canción reapareció en mi cabeza, podía oír a mi amigo cantándola de nuevo y de nuevo y de nuevo. La tuve metida en la cabeza durante casi día y medio antes de que por fin se fuera, pero me dejó una pregunta persistente. Para empezar, ¿por qué las canciones se quedan en nuestra mente? Ajá. Vamos a continuar. Ujú. Sí, Juanita, continúa. Algo similar le ocurrió hace algunos años a la doctora Vicky Williamson, una psicóloga musical que comenzó a estudiar este fenómeno que le ocurría con mucha frecuencia. Personalmente no podía creer qué poquito había en términos de investigación sobre este fenómeno, confiesa. Ajá. Miles de gusanos. Ok, hasta ahí, Juanita. Em,
quisiera que comentáramos un poquito. ¿Ustedes alguna vez han leído algo acerca de este fenómeno que nos pudieran compartir? Algo que hayan leído o que hayan escuchado por ahí, este, de esto de las canciones pegadizas, ¿algún autor? Fíjate ¿Cuál? que sí, Lore. En Ujú. el libro de musicofilia de Sachs, Oliver ahí Sacks. vienen hablando de precisamente de estos gusanos y de cómo el cerebro lo procesa. Es un capítulo precisamente de ese libro llamado Musicofilia. Ajá. Ah, gracias, Mari. ¿Alguien más? Juanita, no sé si tú, Pues yo quería comentar que alguna vez tomamos un curso, no recuerdo cómo se llamaba, pero el ponente nos hablaba nos hizo una pregunta que nos dejó así un poco desconcertados. Dijo, ¿existe la música sin instrumentos? Entonces dijimos, pues, ¿cómo no? No es posible. Y ya después nos explicó y nos habló sobre este fenómeno, que es muy común. Y dice, es que sí existe porque nuestra mente que graba la pieza y la reproduce. Ujú. Y bueno, eso nos comentó en esa ocasión el ponente. Ok. Oh, muy interesante. Gracias, Juanita. Maestro Memo, creo que me habías levantado la Sí, mano. Sí, gracias, Guillermo. sí. Adelante. En Lucha de clases de Noam Chomsky aborda esta cuestión de este, cómo culturalmente puedes invadir a otro país. Entonces, marketing también, ¿no? O sea, no hay que olvidar que hay marketing y mucho, ¿no? Entonces, ahorita está de moda un cuate que según fue basurero y ya salió hasta en el Vive Latino y todo este rollo, pero todo es marketing, ¿no? Yo acabo de preguntar a alguien que se dedica a eso, cuánto hay que invertirle, entonces él ya te habla de tarifas, ¿no? Desde 5,000 pesos al mes o 10,000 pesos y ahí va subiendo, ¿no? Va subiendo porque ahora ya se utilizan los influencers, ¿no? Entonces, tú puedes tener algo muy bueno, muy pegadizo, pero si no tienes marketing, nomás no se arma. O todo lo contrario, puede ser algo que no es tan bueno, pero es como las noticias, ¿no? Las gentes que van conduciendo, por ejemplo, o están trabajando en un tianguis, pues hay noticias, ¿no? De que pues, nos van a invadir y todo este rollo. Entonces, pues la gente se paniquea. Aunque tú no lo quieres escuchar, pues ya hay algo que te interioriza, ¿no? Te deja la semilla de la maldad, ¿no? Ahí Ajá, en el interior, y ese ocurre con las canciones, ¿no? Entonces hay algo que opera, ¿por qué? Pues porque todo el día, y Chomsky lo precisa, inclusive, qué tipo de comediantes o qué tipo de programas se van a dar a conocer en horarios estelares, por ejemplo, ¿no? Y ajá, bueno, y lo demás, pues lo de la música hasta duele decirlo, pero puede hasta pasar a un segundo plano, ¿eh? ajá. Gracias. Gracias, Guillermo. Fíjate qué interesante lo que dices, porque pues a lo mejor van combinadas de la mano esta parte como de cómo procesamos la música y que estas personas se aprovechan a lo mejor de esta forma para, para hacer la música, ¿no? Eso que decía Yuri, eh, que nada más era un fragmento muy corto, ¿no? Na, 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 na. O sea, con eso. O sea, ese fragmento inmediatamente la remitía a ese comercial, a ese movimiento, al partido, ¿no? Entonces ahí está el marketing, ¿no? No necesito más, solamente necesito unas cuantas notas para poder vender y en este caso, pues meterle dinero, ¿no? Pero interesante lo que comentas. Tizoc, adelante. Sí, yo un comentario más bien sobre un sentido más psicológico. Se comenta que la teoría de la percepción, el cerebro humano, procesa la información y busca, patrones, ¿no? Tanto en la percepción visual como en la percepción auditiva.
Entonces, esto de los son como ganchos que le llaman, ¿verdad? Entonces, en la música, hay que, si se busca influir, manipular, ¿verdad? Es muy importante que haya patrones, porque eso es inmediatamente el cerebro humano, digamos, está como que programado para detectar precisamente patrones, Ujú. ¿no? Entonces, en esto del marketing, pues es lo que hace, ¿verdad? Hacen patrones y aparte lo repiten 83.214 veces. Ujú. Sí, es cierto, Tiso. Sí, eso yo también lo escuché en un programa. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Juegos Mentales? Ahí hicieron este ejercicio es justamente que por qué la música como más sencilla es con la que el cerebro está como más, como que la identifica más rápido, ¿no? Y es por eso, porque no requieres tanto procesamiento, porque no es tan complejo. Una música que fuera tan compleja como una sinfonía, pues requiere de otro tipo de procesamiento, ¿no? Bueno, ahí vamos hablando como de muchas cosas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Tizoc, ¿nos puedes ayudar a leer el siguiente segmento, por favor? Miles de gusanos. Williamson, experta en memoria en el Goldsmith College de Londres, descubrió que los científicos usan una cantidad de términos para describir el asunto. Síndrome de la canción pegada, música pegadiza y picazón cognitiva, o el más común, earworm, garabato musical en América Latina o gusano musical en España, una palabra que alguna gente malinterpreta. Williamson colaboró con un programa de radio de la BBC que preguntaba a sus oyentes con qué gusanitos se estaban despertando. También recolectó más historias y experiencias a través de una encuesta en su sitio en internet, earwormery.com. La información ha demostrado algunos hallazgos sorprendentes. Cuando tuve 1,000 canciones de gusanos musicales en mi base de datos, solo media docena se había mencionado más de una vez. Así de heterogénea fue la respuesta. Es un fenómeno muy individual, afirma. Ahora tiene registradas más de 2,500 experiencias del gusano musical y aquella individualidad permanece, aunque ocasionalmente cambia cuando se populariza una película o un programa de TV. De pronto tienes a 5 o 6 personas reportando la canción de una nueva película, porque la acaban de ver. Cuando comenzamos, una canción del show de la TV estadounidense Glee, titulada Don't Stop Believing, llegó al primer lugar. Dice, la psicóloga musical identificó una serie de disparadores que aparentemente habían causado que estas tonadas se metieran en la cabeza de la gente y se quedaran allí. Ok. Gracias, Tizoc. Bueno, aquí hay algo relacionado con lo que decía el maestro Guillermo, ¿no? O sea, si lo vemos desde un lado marketing, entonces, si quieren popularizar alguna música, pues esto va a tener, digamos, un éxito en el número de veces que se repite, ¿no? Em, y quisiera preguntarte, Tizoc, a ti mismo, aquí, por ejemplo, dice el artículo que la psicóloga musical identificó una serie de disparadores que aparentemente habían causado que esas tonadas se metieran en la cabeza de la gente. Aquí, por ejemplo, ¿tú qué opinarías de la melodía? ¿Qué importancia tendría la melodía para, pues como para poderla como recordar, ¿no? O sea, ¿qué características podría tener esa parte de la tonada que fuera como sencillo recordarla? Bueno, de entrada tendría que ser muy simple, ¿no? Digamos de quizá 2 compases, ¿verdad? De 4, 8 tiempos. Ya más se hace más compleja, digamos, más complicado. Otro tendría, digamos, sobre un tono mayor, ¿verdad? Sobre una tonalidad mayor. Es más alegre, digamos, más alegre, ¿sí? Y eh,
con una base, con un ritmo, ¿verdad?, ligado a la base rítmica, ¿no? Tendría que estar perfectamente integrada la base rítmica con la melodía. Básicamente, pues tendría que ser esto, muy elemental, muy monotemático, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Ujú, sí. Y para la maestra Rosaura y para la maestra Erandi que nos acompañan, digo, porque nosotros podemos entender el término monotemático. Esto significa que van como en una misma línea estos elementos musicales. Con la música tenemos como, digamos, como varios tejidos donde puede haber movimientos de voces diferentes, de ritmos diferentes. Entonces, cuando hablamos como de una sola línea, como de una sola línea, ¿no? Que no tiene como mucha complejidad, tanto en lo rítmico como en lo melódico. Bueno, este, aquí dice, el primero es la exposición de la música. No sé si sería como la respuesta, porque em, dice, la psicóloga musical identificó una serie de disparadores que aparentemente habían causado que estas tonadas se metieran en la cabeza de la gente y se quedaran allí. El primero es la exposición a la música, que significa que la persona ha escuchado la música recientemente, indica. No me sorprende, eso explica por qué se me pegó, ¿no? O sea, por estar como escuchándola y escuchando. Este, mm, Alguien que nos ayude a leer el siguiente párrafo. Joaquín, por favor. Sí, en la repetición está el gusto. Otro hallazgo no sorprendente fue que si escuchas repetidamente una canción, es más probable que se te pegue. Pero a veces las canciones aparecen en nuestra mente incluso cuando no las hemos escuchado mucho. En este caso, algo en nuestro entorno actual podría disparar la memoria. Williamson experimentó esto recientemente, cuando estaba en su oficina y se fijó en una vieja caja de zapatos. Es una tienda llamada Faith, dice, y solo por leer la palabra Faith, mi memoria hizo como un juego de fichas de dominó y finalmente apareció la canción Faith de George Michael, y se quedó en mi cabeza por el resto de la tarde. Ahora ha sacado la caja de zapatos de oficina. Otro disparador que identificó fue el estrés. Una mujer en la encuesta de Williamson dijo que una canción, Nathan Jones, de Bananarama, se le pegó por primera vez cuando tenía 16 años y estaba rindiendo un importante examen. Hay varias teorías que pueden explicar por qué ocurre esto. Williamson afirma que los gusanos musicales podrían ser parte de un fenómeno mayor llamado memoria involuntaria. Una categoría que también incluye el deseo de comer algo después de la idea de que apareció en tu mente. Un deseo repentino de comer sardinas en la cena, por ejemplo, según dice. O de pronto pensar en un amigo que no has visto durante años. Hay un par de razones por las cuales esto ocurre con la música, asegura. Ok. Ay, ¿qué razones podrían ser esas? Gerardo Zavalla. Ah, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues yo creo que está muy relacionado también con el funcionamiento de la memoria. Por lo que recuerdo, eh, pues en mi paso por la carrera era un dilema el tema de la memoria, sobre todo para cuando queríamos memorizar programas extensos. Recuerdo algunos profesores, Aurelio León, eh, había otro profesor que nos daba psicología del arte. eh, en nuestra generación una gran preocupación la memoria, el trabajo de memorizar. Y curiosamente algunos artículos que nos daban para que lo leyéramos lo relacionaban también con el tema de la audición. Y un punto muy fundamental en esta pues, comprensión de cómo memorizamos es el tema asociación.
creo que aquí esto a mí me recordó precisamente este punto de la asociación, porque aquí hablan que una caja de zapatos, algo ajeno, algo sonoro, sino un objeto físico, detona un recuerdo sonoro. Eh, eh, y de hecho esa es la clave. Nada de lo que memorizamos podemos realizarlo así si no está encadenado de otra cosa, ¿no? Es decir, nuestro cerebro fisiológicamente funciona de esa manera, o sea, se van abriendo sinapsis, pero también en un ámbito más complejo, también lo que memorizamos es a través de la asociación, ¿no? Yo creo que también la explicación es muy similar y quizás un tema que se nos queda reiteradamente en la memoria, puede ser que haya elementos de vida, elementos visuales, que hacen que se esté reiteradamente repitiéndose lo que comentaban los compañeros, ¿no? Lo que a nivel de la mercadotecnia, del convencimiento, pues no sé si se le puede llamar inclusive de- del condicionamiento de la publicidad, pues yo creo que también saben esto, el hecho de que a través de la repetición, de la presentación estrategia del lenguaje visual y también del sonido, hacen que efectivamente haya mensajes sonoros y musicales que se nos queden. No sé si me Ujú. expliqué. Sí, claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Sí, y bueno, nada más para que ustedes no entren así como en nerviosismo. Acuérdense que estamos haciendo un ejercicio donde estamos retroalimentando, estamos alimentando esta lectura con las preguntas, porque los que no estuvieron desde el principio, yo les comentaba que esta es una propuesta, pues para incentivar la investigación, ¿no? En el alumnado. Entonces, en este sentido es la investigación. Yo no soy experta, no soy neurocientífica, pero me parece que este artículo puede detonar como mucho interés y en investigar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que todos los comentarios pues aportan muchísimo para nutrir esta lectura. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Vamos a continuar y a ver a dónde nos lleva este artículo, ¿no? Porque pues sí, ya hemos hablado de varias cosas. Entonces vamos a ver qué otras explicaciones nos da de por qué sucede este efecto y bueno, y cuál es la conclusión de este documento. Flor, no sé si quieras apoyarnos a la lectura que sigue, por favor. Sí. Codificación, evolución, canción. Primeramente, porque la música puede ser codificada de tantas maneras, es lo que llamamos un estímulo multisensorial. Dice, esto es específicamente cierto si eres músico, porque uno codifica cómo tocarla, cómo luce en una partitura y cómo suena. En segundo lugar, la música con frecuencia es codificada de una manera muy personal y emocional. Y sabemos que cuando codificamos cualquier cosa con connotaciones emocionales o personales, se recuerda mejor en la memoria. Otros expertos sugieren que la música puede alojarse en nuestra mente por el modo en que los seres humanos evolucionaron. Fíjense, gracias, Flor. Fíjense en este parrafito. A ver, ¿qué les llamó más la atención de este párrafo que acabamos de leer? Digo, aquí, fíjense, bien curioso porque como que dio respuesta o confirmó el comentario que nos había hecho Gerardo, ¿no? Anteriormente, y no habíamos llegado a esa parte. Pero bueno, ahora mi pregunta es, de este parrafito, ¿qué es lo que más les llamó la atención? Algo que no sabían, que no, nunca habían escuchado, que digan, ah, mira.
Aquí suena interesante esta parte. A ver, revísenlo. ¿Quién quiere comentar algo? A ver, maestro Memo, por favor. Sí, mira, aquí yo le veo una relación con el teatro. Tú cuando necesitas memorizar algo y te encuentras con el texto, entonces aquí tienes que ayudarte de lo que se llama trazos de escenografía. Entonces, un movimiento de un actor se va hacia tal lado, automáticamente ya lo relacionas con una línea. Aquí entonces, esto puede también ser entrelazado con lo que se dice en musicología, el nivel de participación. Entonces, por ejemplo, si tú estás cocinando y en ese momento escuchas algo, una tonada, no sé, la del movimiento naranja y partes una naranja, automáticamente ya tienes tu rasgo personal, ¿no? Y tu nivel participativo, ¿no? Y entonces si ahí mueves el bote, ahí pues ya la hiciste, ¿no? Entonces es todo un éxito, ¿no? Y si tú ves que quien lo canta es un niño que digamos que tiene una connotación de pureza, de inocencia, dices, no, pues es que ese niño dice la verdad, porque él no está viciado como los políticos ¿no? de otros partidos, ¿no? Entonces, todo eso son niveles de participación, no es necesario que necesites tanto movimiento, ¿no? En tu imaginaría y en tu necesidad de encontrar una libertad a través de la música, que también lo han traducido o explicado como empoderamiento, pues eso ya se pone así como todo en una licuadora, lo mezclas, te lo bebes y hasta sabe rico, ¿no? Como una Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso es padre, ¿no? Porque se conjuga todo, pero no hay que dejar de lado el marketing, ¿eh? El marketing es el diablo, compadre. Gracias. Gracias, Guillermo. Maestra Juanita. Sí, a mí lo que me llama la atención de este párrafo son las líneas, las últimas dos líneas donde dice, otros expertos sugieren que la música puede alojarse en nuestra mente por el modo en que los seres humanos evolucionaron. Y esto, pues, me hace pensar, por ejemplo, en el periodo de la antigüedad, cuando sabemos que existía la música por las pinturas rupestres que se han encontrado representando a músicos tocando o bailando, ¿no? Y, y este, y me hace pensar cómo esos nuestros antepasados pudieron tal vez también, bueno, recordar este cierto tipo de la primera música que se creó, ¿no? Aunque en ese momento no era la intención vender discos ni nada por el estilo, ¿no? No existía el Ujú, marketing, sí. pero pues me llamó la atención que supongo yo que en cada periodo de la humanidad, Edad Media, Renacimiento, Barroco, etcétera, pues ha habido este fenómeno. Ajá, ok, muchas gracias, Juanita, muy interesante. Tizoc. Sí, uno de los aspectos que marca la neurocognición es que dice que para aprender se necesita integrar la emoción. No se aprende si no hay emoción. Y aquí lo especifica en el párrafo antes de finalizar, ¿no? Dice que connotaciones emocionales o personales se recuerdan mejor en la memoria cuando hay una emoción. Nada más. Sí, muchas gracias, Tizoc. Maestra Carla Keren. Le voy a dar continuidad a eso que fue lo que a mí me hizo crash ahorita. Ujú, No se aprende si no hay emoción. Hemos utilizado esta premisa buscando situaciones positivas, aprovechándola a favor. Pero por el tema que estamos hablando, me dejó con un gusano en la cabeza ponerme a pensar esas canciones que no nos gustan y que nos las aprendemos re bien, qué emoción o qué decodificación me hizo engancharme con ese motivo, ¿no? Y, por ejemplo, se me ocurren varias
que la emoción que me provocaron fue rechazo, desprecio, incluso, ¿no? Prejuicio también. Ujú. O sea, es una emoción desagradable lo que me enganchó con ese motivo musical y yo solita me di un disparo en el pie. Gracias. Gracias, Carla. Maestro Joaquín. Sí, otra vez continuando el comentario, quizá un comentario más sociológico, o sea, porque el valor que muchas veces le damos a la música, al arte incluso, tiene que ver justamente mucho con nuestra historia de vida, nuestra experiencia y todo eso va arraigado, pues sí, a las emociones, ¿no? Entonces, no sé, pienso en esta del movimiento naranja, que pues sí, lo que me despierta es quizá la risa, la emoción, y eso es lo que me engancha quizá en ese caso en particular, ¿no? Pero sí, o sea, la emoción 100% es algo que está ahí de lo que no podemos evitar, pues, ¿no? Y somos presas. Muy bien, maestro, muchas gracias. El maestro Israel, Jacobo. Adelante, maestro. Sí, bueno, eh, eh, continuando con los comentarios de los maestros y con lo que viene ahí, con lo que decía la maestra Juanita, por ejemplo, el modo en que los seres humanos evolucionaron, el sonido, reconocer sonidos antes era sobrevivir o morir, pienso, ¿no? Ujú. Y entonces tenemos que recordar ciertos sonidos que nos permitían poder seguir viviendo. Me refiero en cuanto a animales salvajes y cosas así. Y ahora, por ejemplo, la parte emocional y personal también, no sé si de ahí surge en la música lo que es el leitmotiv, ¿no? Y que ahora con todo lo que habla el maestro del marketing también se utiliza para, pues, para recordarla, ¿no? Todos, por ejemplo, si oímos tararara, tararara, recordamos personajes con ciertas características. Ujú. Sí, maestro. Ujú. Gracias, maestro. Y por último, el comentario del maestro José Miguel para continuar con la lectura. Sí, hola a todos, compañeros. Continuando con esta cuestión que comentaba el maestro Gerardo de la asociación, hace unos renglones mencionaba aquí en el texto que hay veces que se guardan en la memoria incluso melodías que no se han escuchado tanto, que no han tenido repetición tanto, ¿no? Y él mencionaba esto de la asociación, no siempre el repetir constantemente, el estar bombardeados con los medios de melodías es como que factor para que recordemos algo, ¿no? Aquí menciona que una parte que tiene mucho que ver también es la cuestión emocional y personal. ¿Por qué menciono esto? Me acuerdo mucho hace muchos años, una vecina que lamentablemente sufrió de un secuestro y afortunadamente estuvo, pues sí, presa algunos días y se logró su rescate. Sin embargo, ella mencionaba en una ocasión que sus secuestradores, cuando la mantuvieron ahí cautiva, les gustaba mucho ver el programa del Chavo del Ocho, ¿no? Y que incluso nada más estuvo presa unos días, pero al salir, cuando escuchaba la melodía de introducción de esta canción, caía automáticamente en crisis, ¿no? Por esta Ujú. cuestión de la asociación personal y emocional. Ujú. Entonces, creo que también ese es un factor muy importante para que se nos peguen de repente algunas melodías, ¿no? Ajá. Que aunque pasan un momento tal vez secundario, en un momento dado que tengamos alguna situación de suma importancia, sea buena o sea mala, que provoca una emoción fuerte en nosotros y que en el mismo momento, tal vez por coincidencia, esté sonando cierta melodía, cierto sonido, cierta canción, es Ujú. como que el cuerpo automáticamente lo asocia, como bien decía el maestro Gerardo, ¿no? Y es el factor, la cuestión sensorial y emocional la que hace que se nos quede en la memoria durante muchísimo, muchísimo tiempo. Eso es lo que quería comentar, Lore.
Ah, Gracias. ok. Sí, gracias. Y fíjate que sí son, pues sí son situaciones como muy individuales, ¿no? Como unos párrafos anteriores comentaba que el artículo, que cada una de las experiencias son son individuales, o sea, son muy particulares porque cada una tiene como sus propios detonantes, ¿no? Porque yo te preguntaría a ti, Miguel, o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, imagínate en alguna tonada, frase, o sea, estamos hablando de estas melodías recurrentes, ¿no? Que estamos ahí todo el tiempo repasando ese pasaje. ¿Qué tuvo que pasar para que ese pasaje ya se disolviera y ya quedara como sano ese recuerdo? Por así, o sea, ¿cuánto tiempo has permanecido con una melodía así y cómo crees que pudo haber desaparecido en tu experiencia? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando tengo que memorizar piezas para un programa, para una presentación. Pues sí, las memorizas, las repites incluso en tu mente tantas veces hasta que te la aprendes, ¿no? Pero en mi caso personal llega a un punto en el que de tanto repetir, pierde sentido y solito comienza como que a desvanecerse de mi memoria, ¿no? Llega siempre el punto en el que lo olvido por completo, tal vez de tanto repetirlo que perdió sentido. Y luego me preguntan compañeros, oye, tú tocabas esto, ¿cómo es que ya no te lo sabes, ¿no? Y yo, pues sí, no sé, tal vez llegó el hartazgo, el cansancio cerebral que de plano mi cerebro completamente lo bloqueó. Eso sería como que una respuesta rápida en mi caso particular, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir ya el último, nos vamos a ir de corrido ya con el último párrafo. ¿A quién le gustaría apoyarnos con la lectura? A mí, Lore, Ah, gracias, José Miguel. Adelante. es ahí en el número 4, ¿verdad? Sí. Ujú. Dice así, por largos periodos de tiempo necesitábamos recordar información, señala Daniel Levitin de la Universidad McGill en Montreal, un experto en la neurociencia de la música. Información como dónde está el pozo o qué alimentos son venenosos y cuáles no, y cómo curar heridas para que no se infecten. Los humanos modernos llevan unos 200.000 años en el planeta, pero el lenguaje escrito puede haber sido inventado apenas hace unos 5.000, afirma Levitin. Así que inmediatamente mucho de la historia humana, mediante mucho de la historia humana, la gente memorizó información importante a través de canciones. Esa práctica continúa hoy en culturas con fuerte tradición oral. Levitin explica que la combinación de ritmo, rima y melodía ofrece señales reforzadas que hacen que las canciones sean más fáciles de recordar que las palabras solas. El experto en neurociencia dice que la principal pregunta que le hace la gente acerca de los gusanos musicales es ¿cómo los apagamos? Leviti le ofrece un consejo, simplemente piense en otra canción y espere que esa, bueno, ya no alcanzo a ver el texto, Ah, sí. y espere que esa empuje a la primera. La doctora Williamson está actualmente tratando de encontrar las mejores curas para los gusanos musicales. Dice que la estructura de una tonada podría tener relación con si es útil para desplazar otra. También está investigando si funcionan estrategias cotidianas, como ir a correr o hacer un crucigrama. Tanto Levitin como Williamson aceptan que sacarse de la mente una canción no deseada es un alivio, pero por supuesto la canción que le cure podría terminar siendo la siguiente que se le pegue. Reportaje adicional de Rob Hugh Jones. Ajá, ok. Bueno, pues así termina nuestro artículo. No sé, digo, hay como muchas cosas sueltas, desde luego, pero me gustaría escuchar, antes de que la maestra Rosaura y la maestra nos hagan como la retroalimentación de la metodología, porque es lo que estamos como practicando.
me gustaría preguntarles em, si este artículo ustedes lo pueden utilizar para alguna de sus clases, o sea, este tema. Yo sí, maestra. Ay, Ujú, perdón, ya le quité la palabra a las maestras que levantaron la mano, pero pues me arranco. ujú. Sí, adelante, Carla. Em, yo sé que hay ciertas piezas de la metodología para enseñanza de guitarra que llevo. Hay algunas piezas del nivel uno que son muy fáciles para ellos de sacar, decimos ese término, ¿no? Y unas que se tardan muchísimo. Entonces, ahorita yo concluyo que en esas que yo ya sé que siempre el alumno se tarda mucho y que llega incluso a sentirse estancado, en esas generar experiencias previas a la enseñanza de la canción, generar experiencias previas que cuando lo estén escuchando generen una emoción agradable y experimentar a ver si eso les ayuda cuando llegue el momento de ponerla en dedos, les ayuda allá al tenerla ya en el oído interno, hacerles fácil el proceso. Ujú, ok. Sí, Carlita. Y luego además, bueno, tú como instrumentista seguramente también, digo, aquí que ya está hablando de una integración y que ya el maestro Tizek lo había dicho, ¿verdad? O sea, que yo creo que una de las cosas que funcionan mejor y que es justamente como la integración de varios elementos, o sea, no los elementos sueltos, ¿no? O sea, la melodía, el ritmo, o sea, una cierta estructura musical, todo ese conjunto hace que haya como más elementos. Y por ejemplo, en tu caso, Carlita, pues igual yo creo que tú has utilizado mucho lo que es el canto, ¿no? Lo que es el canto para que ellos se identifiquen más con los pasajes que van a tocar, me imagino. Gracias. Maestra Tali. Gracias. Sí, sí, justo pensaba un poco en en el mismo planteamiento de la maestra Carla, ¿no? Que cómo podemos utilizar este mecanismo que se da de alguna manera naturalmente, ¿no? Entre comillas, en nuestra memoria para utilizarlo de manera activa, ¿no? Y como más consciente. Y entonces, por ejemplo, en el trabajo pues de canto, de coro, en donde muchas veces pues lo que cuesta trabajo es retener esas melodías, ¿no? Para que a la hora de cantar en el concierto, en el recital, cómo hacer que los estudiantes puedan evocar las melodías, pues creo que justo podemos utilizar este fenómeno que nos ocurre, ¿no? En la cotidianidad de manera activa. Y de pronto yo ahorita que lo leía, bueno, digo, creo que más o menos lo vamos a veces utilizando intuitivamente, ¿no? Como, ok, si no logramos recordar la melodía de la estrofa, pero sí el estribillo, bueno, agarrémonos del estribillo y de ahí, conectamos con la melodía de la estrofa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que es una herramienta también que nos podría ayudar, ¿no? Como este material para poder em, llevar como en este proceso de metacognición también el proceso de aprendizaje, ¿no? Con los estudiantes, de qué ocurre en nuestra mente, en estas estrategias de memoria y pues bueno, facilitar el aprendizaje también del repertorio, ¿no? Gracias, Tali. Maestra Juanita. Pues sí, precisamente como dicen las compañeras, yo, por ejemplo, utilizo eh, esa metodología, ¿no? Primero que escuchen la canción, luego que la canten para que estén más familiarizados con la melodía y ya después abordo lo que es la enseñanza de la pieza, ¿no? Y me ha dado resultado, sobre todo con los chicos de inicial, ¿no? Que no tienen mucha práctica en lo de la lectura musical. Entonces, pues utilizo esa herramienta. Ajá. Oh, gracias, maestra Juanita.
Pues compañeros, muchas gracias. Este fue mi ejercicio de lectura compartida. Y bueno, pues ya cedo la palabra a la maestra Rosaura y la maestra Randy para que nos hagan la retroalimentación correspondiente. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra Lorena. Pues como pudimos ver, este trabajo que la maestra Lorena mostró, esta lectura, pues obviamente llevó un camino, todo un proceso para que pudiera estar aquí presente y que se apegue, ¿no?, a los elementos que se solicitan para que la lectura compartida pues rinda el fruto de la comprensión. Recordemos aquí que lo más importante es que se comprenda primero el texto y que consideremos justamente que muchos de nuestros estudiantes pues no están tan cercanos a la lectura y que lo que ellos llegan a hacer es una decodificación, ¿no? Simple y sencillamente se reproduce lo que dice, a veces cuando los ponemos a leer en voz alta, no, pues ni siquiera la reproducción, ¿no? Tiene cierta calidad positiva y vamos a mostrarles, nos gustaría que fueran ustedes participando acerca de este proceso, porque es la invitación que hacemos, ¿no? Que ustedes vayan pensando en un texto que les interese leer con sus estudiantes, que les gustaría. Ahorita al escuchar las respuestas que le dan a la maestra Lorena acerca de el potencial que puede llegar a tener este documento para los alumnos y las alumnas. Es interesante que ver, ¿no?, cómo efectivamente para el proceso de aprendizaje puede ser muy útil. Y esta es también la intención, ¿no?, de que veamos cómo se está llevando a cabo esta estrategia de lectura compartida para que ustedes comiencen ya también a adoptarla, ¿no? Que piensen en ese texto que puede ser muy útil, que a ustedes les interesa llevar a la clase y pues vamos a ver cuál es ese camino, ¿sí? Y que es además el camino que siguió también la maestra Lorena para llevar a cabo esta actividad. Bien, voy a compartir la pantalla y para que veamos algunos elementos justamente que son los que, perdón, que son los que se están encaminando, se utilizan eh, para que podamos tener, ¿no?, la estrategia. Bueno, este es el objetivo, que ustedes conozcan estos pasos a seguir para preparar de forma óptima, ¿no?, el material de esta estrategia denominada lectura compartida. Lo primero es que tenemos que pensar en la elección del texto. ¿Qué tipo de texto es aquel que yo voy a llevar con mis estudiantes? Obviamente debe cumplir estas tres características que son, pues, la pertinencia, la adecuación y también que sea un texto accesible para nuestros alumnos, ¿no? Tenemos que pensar, obviamente, en su edad, en estos chiquitos que van desde iniciación, pensemos que también en iniciación, pues son muy pequeñitos, ¿no? Son niños que ingresan a veces hasta de 11 años, y sí buscar un texto que sea muy sencillo, que sea bastante accesible y también con un vocabulario que ellos puedan comprender. En el caso también de nuestros estudiantes de cuarto y de quinto, también pensar en esas características, cuál es ese vocabulario que ellos podrán manejar. Y obvio, aquí hay que poner un asterisco, y es el hecho de que sea un vocabulario que ellos manejen, pues a lo mejor va a haber obviamente términos que nosotros, bueno, que van a aparecer en el texto, pero que nosotros podemos apoyarlos a ellos para que los comprendan, ya sea a través de previamente pedirles que busquen los significados, o que nosotros también proporcionemos un glosario, o que incluso tengamos una actividad en la que con un material de apoyo, que es algo que nosotros utilizamos en las clases de lengua y de literatura, pues tengamos ya estas palabras que son importantes, tal vez con imágenes, ¿no? Para que también cuando se utilicen, pues ellos traigan a la memoria esa información, y de una manera gráfica
sea también mucho más accesible para ellos. Recordemos también que una de las características es que los temas que se trabajen, pues que tengan sentido. Y aquí también hay que ponerle un asterisco porque ha sido un elemento que se presenta constantemente cuando hablamos de este término. El hecho de que tenga sentido no es precisamente algo que les guste, ¿no? Porque se ha malinterpretado también que ahora los contenidos siempre tienen que ser algo que a ellos les llame la atención y que les guste, que les parezca fantástico. Y es, bueno, pues hay muchos temas que ellos desconocen y que es importante que nosotros nos guiemos por esta cuestión de que tenga sentido para ellos. Y cuando hablamos del sentido es, bueno, ¿y este contenido cómo lo voy a enlazar con su vida cotidiana, ¿no? Como este tema, ¿no? De los gusanos musicales es, qué interesante lo que hizo la maestra Lorena a nosotros traernos esa melodía que de verdad fue increíblemente pegajosa, ¿no? Y también por ahí en los comentarios, uno de los profesores dijo que también era el de Maines, ¿no? Que efectivamente, ¿no? El año pasado también fue, pues, tema incluso también de bromas y de estar muy presente, porque era muy, muy pegajosa la melodía. Entonces, buscar cómo lo enlazamos y cómo lo relacionamos con aquello que para los chicos es cotidiano, que es cercano, y eso les va a ayudar, obviamente, que le ayude la comprensión. Y también considerar lo que es todo ese nivel, ¿no? De abstracción que aún tienen los chiquitos, no es lo mismo, bueno, ya lo sabemos, todos hemos tenido infinidad de cursos, ¿no? Acerca de estas cuestiones de cuáles son los momentos en los que ya comienza una abstracción mucho más elaborada y cómo, pues ya también los pequeñitos todavía necesitan de elementos y ejercicios porque muy concretos porque los elementos, perdón, su capacidad de abstracción todavía no está completamente desarrollada. Entonces, ojo con estos aspectos, cómo vamos a elegir ese texto a través de estos tres aspectos. Bien, posteriormente, veamos aquí cuál es el desarrollo del trabajo con este texto antes de llevarlo a la sesión con nuestros estudiantes. Lo fundamental, tenemos que determinar cuál es el propósito de la lectura. No es lo mismo cómo se trabaja para que el texto sea comprendido a cómo se trabaja un texto cuando se trata de, si buscamos un propósito diferente, cómo seleccionar o detectar, mejor dicho, información específica, o si lo que queremos es que se lea con la intención de hacerlo en voz alta. O sea, tenemos que tener mucho cuidado conforme en las siguientes sesiones del seminario vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos. Pero lo más importante es eso, ¿no? En el caso de la estrategia de la lectura compartida, el propósito fundamental es eso, que se logre la comprensión. Después que nosotros, ya una vez que elegimos ese texto con los elementos y características que se dijeron que señalé en la diapositiva anterior y que ya marcamos cuál es el propósito, nosotros como lectores expertos tenemos que realizar una lectura profunda de ese texto. ¿Qué es lo que dice? Comprenderlo cabalmente nosotros como docentes, irnos a lo mejor a investigar alrededor de lo que se está hablando, ir a consultar otras fuentes para que nos dé elementos de una comprensión total y un dominio absoluto de lo que se está planteando en ese documento. Después, comenzar a plantear las preguntas pertinentes para la interacción. Recordemos que la comprensión lectora y que el modelo actual que se está siguiendo es justamente la lectura interactiva. Y eso va a generar que, más bien nosotros vamos a generar que haya una lectura interactiva a partir del tipo de preguntas que estamos planteando. Observen cómo la maestra Lorena fue llevando la sesión. Ustedes coméntenme. Es lo mismo leer de una manera solitaria el texto, la forma en la que la maestra Lorena planteó las preguntas, ¿sería lo mismo? ¿Se habría logrado la misma comprensión del documento?
A ver si por ahí alguien nos puede comentar, hacer algún señalamiento. Sí, maestro Joaquín. Pues yo creo que a lo mejor sí, pero definitivamente da un espacio para que exista la reflexión. O sea, el simple hecho de hacerle una pausa, pensando que hasta fuera individual la lectura, el simple hecho de hacer la pausa te obliga a reflexionar, ¿no? Y mejor si es en colectivo, digamos, porque escuchas lo que otros puntos de vista de otras personas que pasa mucho que seguramente no habrías considerado tú, ¿no? Todos somos bien distintos y eso es lo rico de la Sí. colectividad siempre. Exacto, así es, maestro Joaquín. Observemos cómo el hecho de que tengamos ahí la participación de los colegas, que cada uno habla acerca de su experiencia, de sus ejemplos, de datos, de información, va enriqueciendo esa lectura, pero también todo parte del tipo de pregunta que se establece, que también lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor profundidad. Lo mismo, ¿dónde debemos marcar los cortes de los textos? ¿Donde termina cada párrafo, o cada 3 párrafos, o dónde tengo que hacer esas pausas? Las pausas se rigen a partir, obviamente, del trabajo que ya hicimos previamente con esta lectura profunda, a partir de cuáles son esa información y ese contenido en el que yo quiero que se ponga atención, que podamos hacer los comentarios, que sean estas ideas principales, esos conceptos esenciales que vienen en el texto. Pero ojo también, y creo que ya se había mencionado en un principio, la lectura compartida se denomina como tal no solo porque se haga de manera colectiva, sino que también es compartida porque estamos generando que el lector, en este caso nuestros estudiantes que apenas comienzan a desarrollarse como lectores, como esa habilidad empieza a desarrollarse mucho más, busca que sean conscientes de cuáles son los procesos cognitivos que realiza el cerebro cuando se está leyendo. De ahí que se les pida, pues, que deduzcan, que planteen hipótesis, que opinen acerca de qué suponen que va a pasar después de la información que se acaba de leer. Y por eso estos cortes están en función de, por un lado, señalar esta importancia, relevancia y cuestiones esenciales del contenido, como también de ir intercalando aquellas pausas para que se reflexione, aquellas pausas para que se comente, aquellas pausas también para que el estudiante pueda tomar conciencia de estas estrategias y cómo se van presentando. El siguiente paso, ya después de que fuimos avanzando con todos estos aspectos que acabo de marcar, es releer para elaborar las preguntas de reflexión. Ya hicimos todo este recorrido a lo largo del texto, pero ahora tenemos que cerrar con broche de oro y para garantizar que se recopila toda la información eh, en esta parte que son las preguntas de reflexión. Y es, pero ¿qué voy a hacer en esta sección de las partes de las preguntas de reflexión? Pues vamos a retomar información, vamos a retomar reflexiones, vamos a profundizar a lo mejor un poquito más en alguno de los aspectos que son de suma importancia y que es lo que a nosotros nos parece que es lo más relevante que tenemos que dejar sentado y obviamente pues tomar las conclusiones de lo leído y algo muy, muy importante que es este último factor, que es la detección del tema. Uno de los aspectos que dicen los especialistas en comprensión lectora es que cuando el cerebro logra trabajar, profundizar, desglosar y después volver a unir, que es el momento del resumen, cuando llega el momento de la detección del tema y es capaz de hacerlo, de determinar cuál es el elemento central de toda la lectura, entonces podemos decir que ya se hizo realmente una comprensión total y completa.
Lo más seguro es que al principio a nuestros estudiantes se les dificulte llegar al tema. O puede ser que algunos estudiantes sí logran detectarlo, lo comentan, pero otros se van por lo general a las ideas generales o algunas ideas que a ellos en particular les gustaron. Por eso este ejercicio de las estrategias de lectura y de la lectura compartida es una invitación que se haga aproximadamente de 6 a 7 ocasiones, porque los chicos justamente van viendo cómo se van modelando, cómo los lectores expertos leemos, el tipo de preguntas, cuáles son aquellos conceptos que nosotros les hacemos énfasis, ¿no? Observen cómo en esta parte nos está diciendo este autor, ta, ta, ta. ¿Sí? O pongan atención en por qué está utilizando estos términos y eso qué calidad o qué valor le está dando a la idea. O sea, este tipo de observaciones que vamos haciendo nosotros ya como lectores expertos los va a ir llevando de la mano y al final vamos a señalar que después de unas 6 o 7 ocasiones ya detectar el tema no va a ser una cuestión tan complicada y conforme ellos vayan aplicando, obviamente esta estrategia compartida pues va a ser mucho más cercano, ¿no? Para ellos tener la totalidad de la comprensión de los textos que ellos tengan que enfrentar posteriormente de una manera individual y autónoma. Bien, recordemos, lo señalé, cuál es el propósito central de la estrategia de la lectura compartida, pues la comprensión lectora, ¿no? Y recordar que leer es comprender y comprender es un proceso por medio del cual el lector interactúa con el texto y le otorga un significado, que eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Con nuestros estudiantes, que ellos interactúen y que sepan cómo interactuar y obviamente a partir de esta estrategia. Recordemos también nuestro proceso lector, como a través de los estudios que se han hecho, pues los ojos son quienes van a estar recopilando la información, como lo que se lee, los textos, es esa información visual externa, pero que en el momento en el que tiene contacto con la información no visual, que es toda esta eh, pues nuestra historia de vida, nuestra teoría del mundo, todas las vivencias, las experiencias. Ahorita, por ejemplo, se hablaba mucho acerca de las cuestiones emocionales, que es fundamental y que está ahí muy presente para el momento de la lectura, pues en el momento en el que entran en juego y se ponen en contacto, pues estamos llevando a cabo efectivamente este ejercicio de que la información visual y la no visual interaccionan. De ahí justamente lo que se denomina como tal, ¿no? Como una lectura interactiva, ¿sí? Y es cuando entran en contacto que se va enriqueciendo y que se va generando esta interacción y se va llevando a cabo el momento de la lectura. Hay que considerar este aspecto, que si no se cuenta con suficiente información no visual, como para darle sentido a lo que estoy leyendo y relacionarlo con mi teoría del mundo, pues entonces no voy a comprenderlo, ¿no? De ahí que es tan importante que cuando elijamos nuestro texto, pensemos que, bueno, este es el texto. Tal vez algunos alumnos no tengan esa información no visual por su edad, por sus experiencias, por su condición. Entonces es importante que nosotros lo consideremos y que les demos a conocer, promovamos ese conocimiento previo para que puedan tener entonces de dónde asir la nueva información y que entonces en el momento en el que tienen ese conocimiento previo, aunque sea muy poco, aunque sea pequeño, pero que sí pueda entonces ayudar a que se le dé el sentido a esa lectura. Para nosotros tuvo mucho sentido lo que la maestra Lore hizo al principio, ¿no? Cómo lo relacionó con el texto, porque todos conocemos esa melodía, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué pasaría si ese mismo elemento se lo diéramos a un chico
que en ese momento tiene 15 años. Pues ni siquiera conoció, ¿no? Eso es muy probable que no esté en su teoría del mundo esa música. A lo mejor pues sí la oyó, pero no tiene el mismo peso o no tenía ni relación, no sabe del por qué. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta ese aspecto. Y también, ojo con esto, como es un acto de interacción, pues las interrogantes van a depender de cada lector, según su propia teoría del mundo y también los propósitos de lectura que tenga. Pero como nosotros también debemos señalar cuál es el propósito central de nuestra lectura, eso siempre va a ayudar mucho al estudiante a que esté situado, a que pueda dirigir cuáles son los actos y a que pueda darle sentido entonces a lo que está leyendo. Bien, ay, perdónenme aquí, ya. Bien, ahora vamos a mostrarles unos ejemplos de dos textos que hemos trabajado en nuestros cursos para que ustedes vean cómo hemos considerado todos estos aspectos y cómo en sí mismo el texto se va separando, cuáles, estos son los documentos de los docentes, o sea, que nosotros trabajamos y que a lo largo de los cursos que hemos realizado, nuestros colegas y nuestros compañeros de la Nacional Preparatoria han tenido que trabajar de esta manera para generar lo que es la versión del docente, porque aparece la versión del docente, pero también tenemos que darles la versión del estudiante. El texto que ustedes trabajaron hoy solamente tenía algunos asteriscos, tenía unas partes marcadas de corte, pero ese es lo que ustedes ven, pero atrás pues viene todo este trabajo del que hemos hablado. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra a la maestra Andy para que les muestre estos ejemplos, ¿sí? Muy bien. Adelante, maestra Erandi. Gracias, Rosaura. Bueno, como les comenta la profesora Rosaura, tienen aquí dos documentos para el docente de dos lecturas distintas. Eh, Se intentó en ambos textos seguir la estructura establecida para una lectura compartida y sin embargo en cada uno de los documentos se nota el objetivo, la finalidad que persigue cada profesor al aplicar la estrategia o docente que está dirigiendo la lectura compartida. Em, Ay, gracias, gracias. Tenemos como primer elemento la identificación del texto, obviamente, qué tipo de texto estamos presentándole a los participantes o a los alumnos y cuál es el texto. Esto es, repito, una guía para el docente y debemos tener claro qué tipo de texto le vamos a presentar a los alumnos para saber también de qué manera guiar la lectura y de qué forma puede ser explotado el recurso durante la sesión, ¿no? Es importante, como mencionaba Rosaura hace un momento, el establecimiento de los propósitos, aunque tengamos como propósito general la comprensión de lectura del texto, es también importante y muy útil durante el proceso de lectura compartida que tengamos clarísimo el propósito, hacia dónde vamos a llevar a los alumnos, además de la comprensión del texto. Si buscamos una identificación específica de información, si vamos a preparar a los alumnos para una lectura en voz alta, si les estamos enseñando a buscar información dentro de un texto expositivo como este, que es el de papel o plástico, y eso va a guiar tanto nuestra lectura profunda como la identificación de los cortes, la elaboración de las preguntas y de los tipos de preguntas. Partimos siempre de una actividad detonadora que, como ya vimos, puede surgir a partir de un elemento externo, como en el caso de la propuesta de hoy de la profesora Lorena,
¿no? El jingle del partido político, o les comentaba al principio de la sesión, la jugarreta que nos hizo la tecnología al no querer reproducir la canción en la sesión anterior, pero la memoria colectiva pudo recuperar lo que se buscaba con esta actividad detonadora. En el caso de esta propuesta de texto expositivo, se extrajo un fragmento del texto, que es el título, la representación gráfica del título, papel o plástico, está tomado justo del texto. Este es un artículo de divulgación de la revista Como ves, y se fueron segmentando los elementos para reutilizarlos dentro de la dinámica. Repito, la actividad detonadora está dada a partir de la representación gráfica del título y se van planteando las preguntas, ¿no? En este caso están al centro del texto con negritas, de manera tal que podamos identificarlas rápidamente y guiar a nuestro lector. La división en los 3 momentos de la lectura, antes, durante y después, está también establecido en el documento, y podemos ir marcando los cortes, en este caso con los subtítulos, primer corte, o como lo hizo la profesora Lorena, asteriscos y un número, ¿no? Esto depende de las pistas que nosotros como docentes, como guías de la lectura compartida, sintamos más prácticas, más útiles, más fáciles de seguir en nuestro documento guía, ¿no? Tenemos el texto y de nuevo repito las preguntas al centro y en negritas para poder identificarlas, ¿no? En el caso de que el fragmento sea muy extenso, perdón, podemos insertar directamente las respuestas a la pregunta para no tener que estarla buscando en el fragmento, como está aquí en esta de ¿por qué consideran que en México solo se piensa? Y están ahí las 3 razones. Después hay otras marcas, por ejemplo, los subtítulos del texto original están en otro color. Esta dupla de palabras de resumen referente en color morado es una pista en el documento para recuperar uno de los elementos gráficos del texto original, que son los cuadros de texto o cuadros de imagen que acompañan a todo texto expositivo o artículo de divulgación, ¿no? Que apoyan la información que se está presentando a lo largo del texto. Otro de los recursos que podemos utilizar en la elaboración del documento para el profesor es resaltar en el mismo texto con color lo que queremos que los alumnos o los participantes identifiquen directamente en el texto, ¿sí? Como pueden ver, hay fragmentos que tienen una sola pregunta, hay fragmentos que tienen 3, 4, 5 preguntas, y el hecho de que las preguntas estén ahí presentes no quiere decir que tenemos que realizarlas todas durante el proceso. Tenemos que estar justo atentos al conocimiento de mundo de los participantes para saber si es pertinente realizar esa pregunta o no, o si ya vimos en sus participaciones que las detectaron porque la están ocupando para explicar cosas posteriores, ¿no? O asuntos posteriores. Ven la diversidad de preguntas, hay identificación directa de información, de qué otra manera se obtiene, hay preguntas de valoración, es conveniente, y hay preguntas de explicación, ¿por qué sí o por qué no? ¿No? Y repito, sí, podemos seguir avanzando para que veamos cómo está marcado el texto, con resaltado o con subrayado, están los cortes, pocas, muchas preguntas, dependiendo de la densidad de la información y de lo que consideramos nosotros como lectores expertos que les sirve al estudiante o al participante para leer, ¿no? Y tenemos importante, como ya lo señalaba Rosaura hace un momento, las preguntas de reflexión, ¿no? En este caso, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en lengua española y quiero que mi alumno se acostumbre al texto expositivo, le pregunto cuál es el objetivo de este texto. Después de haber revisado todo lo que ya vimos, ¿para qué crees que sirve? ¿No? De verdad te plantea información relevante para tal o tal cosa, para reforzar la información obtenida, y después que haga preguntas de valoración. ¿Cómo podrías tú contribuir? ¿Cómo aplicas esta teoría que ya vimos a tu contexto inmediato? ¿No? Esto, las primeras podría dejarlas para los alumnos, las siguientes ya como para profesores, ¿no? Este texto se utilizó con
profesores en el encuentro PILEP y con el curso para jefes de departamento. Y por eso también está aquí indicado las asignaturas para las que puede ser útil el texto, ¿no? Repito, este es un modelo que se utilizó ya en clase. Si podemos ver el otro, el de la guitarra, para que se den cuenta cómo como profesores le imprimimos el sello personal a nuestros textos a partir de la forma en la que trabajamos con los alumnos y que consideramos que nos van a agilizar la dinámica de clase. El otro formato que tiene Rosaura es justo el de la lectura de la sesión anterior, la breve historia de la guitarra eléctrica, ¿no? Si ven, aquí hay un mayor manejo de color, hay una disposición distinta de las preguntas, incluso de los fragmentos de texto que se están tomando del texto original, pero tenemos una estructura general. El texto, el autor, los momentos de la lectura, las preguntas en recuadro, los apoyos extra. En este caso se agregó información acerca de la autora, ¿no? Porque está relacionada justo con una de las preguntas sobre el texto y es información que no viene en el texto. Estas son como ayudas que podemos agregar nosotros a nuestro documento de docente, ¿no? Tenemos las preguntas en recuadro, enumeradas y con un color distinto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el recuadro que aparecía en el texto original está tomado tal cual en el documento del docente, en el otro documento solo está señalado con la dupla de palabras en un color distinto, ¿no? Tenemos el marcaje distinto en el texto, aquí hay subrayado, en lo que se busca profundizar. Incluso si ven, tenemos formatos distintos en las preguntas. Aquí se incluye una pregunta de completamiento porque es un dato específico el que se tiene que identificar, ¿no? Y repito, otra vez se puntualiza en la información que se quiere resaltar de cada segmento. Tenemos nuevamente variedad en la cantidad e incluso si ven en la extensión de las preguntas también, porque hay que brindarle una especie de andamiaje o estructura de apoyo al estudiante para que pueda responder ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, del final de la hoja, ¿qué suponen que va a suceder si hay tal demanda del producto? Y nos menciona el recuadro anterior el nombre de más fabricantes de guitarras, ¿no? Este texto fue para expertos, para ustedes, entonces podían conectar toda la información que se presentaba con el conocimiento que ya tenían, ¿no? Podemos ir más abajo y para llegar otra vez, repito, a las preguntas de reflexión, ¿no? Que están obviamente orientadas hacia ustedes, especialistas en música, en instrumentos musicales y en evolución de la expresión musical, ¿no? Está acá la referencia de donde fue tomado el texto, ¿no? Repito, todo, incluimos en el documento del docente todos los elementos que nos puedan servir de apoyo para guiar este proceso de comprensión, ¿sí? Lo importante es, como ya señalaba Rosaura, que estemos conscientes del potencial que el texto tiene, de la capacidad que podemos identificar en nuestros alumnos, del propósito de la lectura, obviamente, y de los tipos de preguntas que nos pueden ir auxiliando en la comprensión, ¿no? O en el proceso de comprensión. Bien, pues era para nosotros necesario que ustedes vieran todo el trabajo un trabajo previo, ¿no? Que tenemos que tener cuando vamos a trabajar con nuestros estudiantes y siempre pensando en que el camino, pues, está diseñado justo para que ellos puedan tener una comprensión y vayan desarrollando esa habilidad lectora, ¿sí? Entonces, pues, no sé qué les parezca. No mostramos el trabajo de la maestra Lorena,
pero de verdad que también tiene todo este recorrido y también tiene muchas bueno, tiene todas las secciones y cada una de las partes y las fases que ustedes acaban de ver. Em, y sobre todo, pues llevarlo y dirigirlo a que vayan ustedes pensando en eso, en cuál sería una lectura que les interese para que cuando terminemos el seminario, pues ustedes ya cuenten con un texto que sea un proyecto para que posteriormente ustedes lo puedan aplicar. ¿Sí? No, nos gustaría ya nada más para cerrar esta parte. ¿Qué opinan acerca de este andamiaje, de este camino previo que se tiene que llevar a cabo para trabajar los documentos y que posteriormente pues puedan rendir los frutos, ¿no? Que de los que hemos ya hablado previamente? Nos gustaría escuchar su opinión. La verdad, maestro, se me hace muy interesante. Si me dijera que lo hiciera yo ahorita, me sentiría que no puedo. Pero yo creo que conforme a las clases que estemos llevando, nos va a ir quitando hasta el miedo de ver qué preguntas y cómo. Ahora, si nos dan el texto, pues tendremos que tener y aventarnos a saber y quitarnos el miedo, porque para eso estamos, ¿no? Para Claro. aprender, quitarnos el miedo y saber cómo hacerlo. La verdad, mis respetos a Lore. Sí, sí, la maestra Lorena fue quien dijo, bueno, yo ya tengo este material, porque como les comentó, estuvimos trabajando con ellos creo que en agosto, ¿no? Me parece que estuvimos trabajando con los jefes de departamento y pues se dio a la tarea de ir a buscar el texto, de trabajarlo, hicimos algunas observaciones, algunas cuestiones que se pulieron, pero van a ver que ustedes con el texto que tengan, vamos a pulirlo también, a trabajarlo para que lo puedan llevar a las aulas. Así es que no, maestra Flor, va a ver que usted busque un documento que le parezca muy interesante para sus estudiantes y con mucho gusto estaremos haciendo que lo puedan llevar con todas estas características que ya se mencionaron. Gracias, maestra Flor. ¿Alguien más? Sí, Adelante, yo maestra Tisca. quisiera agregar Adelante. algo, nada más, Sí. perdón, profesor. Sí, seguro que parece difícil la elaboración del documento del docente, perdón, pero tenemos dos grandes ventajas. Somos especialistas en el tema y tenemos experiencia frente al grupo, ¿no? Nuestro ser docente se manifiesta también en la preparación de ese documento porque conocemos la población a la que va dirigido, sabemos qué contenido hay que cubrir y sabemos hasta dónde queremos llegar con ellos, ¿no? Y eso sí facilita cuando uno se va enfrentando a esa lectura profunda del texto, que es el segundo paso, van surgiendo los cortes y las preguntas aunque no lo digamos directamente, sabemos que ahí hay algo que se puede explorar en el texto. Nada más, gracias. Claro que sí. Muy bien, maestro Tizoc, adelante. Bueno, más bien es como una idea que la voy a expresar en voz alta. Claro, maestro. Las características de nuestra materia se llama educación, estética y artística. Entonces está relacionada, digamos, con las artes, con el arte. En este sentido, lo que se busca es la percepción del arte, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que estamos haciendo aquí es una lectura más y para reflexionar. Entonces a mí se me ocurría, bueno, se me venían estas ideas y decía yo, bueno, pues, ¿por qué no hacemos percepción compartida, verdad? En ese sentido, o sea, Sí, claro. porque nuestro objetivo es que el alumno aprenda a percibir, porque no saben, ven el arte y ven una cosa rarísima, ¿verdad? No tienen la capacidad cognitiva, no tienen las herramientas cognitivas para ver la danza, el arte, la pintura, la fotografía o lo que llamamos música, porque ellos dicen música y pues, son canciones, y las canciones pops, y las canciones que escuchan en el radio, y en Spotify y todas estas cosas, pero no exactamente lo que es el fenómeno artístico musical, ¿verdad? Entonces, la materia en sí, eso es lo que pretende, y más
con la oferta artística que tiene la UNAM, ¿verdad? Uno se acerca Claro. a la página de Cultura UNAM y es infinita prácticamente lo que hay ahí para la apreciación, para la percepción. Sí. Entonces, fue lo que yo quería compartir, ¿verdad? Como una especie de, bueno, esto es de lectura, que no es nuestra competencia exactamente, ¿verdad? Podemos darles unas lecturas de comprensión acerca del arte, pero creo que por ahí se me ocurriría a mí, ¿verdad? Yo inventarme mi percepción compartida, ¿verdad? Entonces No, por sí, supuesto, maestro. digo, es una Sí, idea. fíjese que no, es una muy buena idea, es una muy buena idea, porque a final de cuentas también, ojo, nosotros estamos aquí haciendo teniendo como objeto lo que es el texto escrito, pero también pensemos que tenemos textos visuales, ¿no? O sea, leemos a la gente incluso, ¿no? Podemos mirarla, observarla y leer incluso si viene enojada, si tiene un problema, cuál es su sentir, en qué estado de ánimo. Y no se diga en el caso del arte y específicamente de la música, sería muy interesante que esta idea que usted está diciendo se pudiera llevar a cabo, ¿no? Porque a final de cuentas es eso, ¿no? También son los mismos procesos del cerebro que emplea para la lectura de un texto, como también para la lectura, para la percepción, para tener esos acercamientos. Y yo lo invito a que de verdad, maestro, usted adelante, sea el pionero en este tipo de llevar, ¿no? Esta estrategia o adecuarla justamente a las necesidades que tienen ustedes por su área de especialidad. Así es que sí, maestro. Con muchísimo gusto, vamos a aprender bastante y yo creo que es necesario que también se tenga este tipo de prácticas y de planteamientos para, pues no solamente para los estudiantes, pues también para cualquier tipo de persona que, como usted menciona, cuando se habla de música, en un altísimo porcentaje se piensa en esto, ¿no? En que son canciones y hay que despertar y acercar a los chicos a esa sensibilidad y esa manera de acercarnos al área musical. Sí, maestro, pues adelante, ahí tiene mucho, mucho por hacer. Pues tengo luz verde, tengo luz verde, ¿eh? Yo digo que sí, maestro, usted ni pregunte, usted haga para que Lorena, ¿tú qué Sí, estás diciendo? sugerencia se me ocurre que esto de percepción compartida podría ser una como renovación o un replanteamiento de lo que creo yo que que quieren alcanzar los conciertos didácticos que se llevan a cada uno de los planteles, ¿no? Tanto con la orquesta como con el cuarteto de cuerdas, ¿no? Tal vez hacerlo como más cercano, ¿no? Con más en pequeño, tal vez, con nuestros grupos y un poco más guiado. Sí, incluso usted al principio de la sesión hablaba acerca de la teoría de la percepción, ¿no? Y cómo es que actúa el cerebro justamente a partir de este enfoque. Y también en el caso de la literatura, esta línea de la teoría de la percepción, cómo es que hay un encuentro y cómo se percibe el acto literario, ¿no? El acto artístico. O sea, la literatura es una también de las bellas artes. Entonces, maestro, bueno, no sé, Lore, qué diga, pero yo creo que usted no necesita tampoco permiso para crear este tipo de acercamiento. Ajá, porque mucho de lo que hace falta básicamente son formatos, herramientas escritas como para entender esto, porque mucho habla uno, ¿verdad? Uno como artista empieza a hablar y empieza a hablar y de repente anda uno divagando y el alumno pues dice, ¿qué me está hablando? ¿Verdad? Y el maestro ya se disparó. Entonces, Sí, creo que no, sí, maestro, adelante. Y es que, por ejemplo, esto que nosotros estamos trabajando, se deriva de didáctica de la lengua materna. Esto es lo que nosotros hemos hecho y lo que nos estamos basando en la teoría. O sea, porque esto no lo inventamos nosotras, o sea, esto viene de todo un marco teórico con especialistas, con investigadores, este, que están trabajando desde el siglo XX, ¿no? Con toda la serie de descubrimientos a partir de lo que hace el cerebro cuando se lee y que se ha llevado hacia esta área, ¿no? Que es didáctica
de la lengua materna y específicamente en el área de lectura. En su caso, como usted lo menciona, pues sí, hay que llevarlo y hay que profundizar y dirigirlo justamente a didáctica de la música, justo porque eso es lo que se necesita, ¿no? A lo mejor sí, yo creo que puede ser, desconozco, ¿eh? Yo estoy hablando con pleno desconocimiento de, el área didáctica de la música, pero tal vez esta es justamente una de las áreas que necesita mucha atención y la teoría de la percepción puede ser un enfoque completamente pertinente pues para lo que usted está mencionando, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias, maestro, y pues Lore, te devuelvo la palabra. Sí, muchas gracias, maestra Rosaura. Bueno, para dar cierre ya a nuestra actividad le doy la palabra al maestro Gerardo Zavalla. Maestro, por favor. Sí, gracias, Lorena. Bueno, compañeros, maestras, como una vez más agradeciéndoles, maestra Rosaura, maestra Irandi, y pues, maestra Rosaura, yo quisiera complementar esto que usted comenta. Efectivamente, estas herramientas, esta perspectiva de acercamiento a la lectura e integración a nuestro trabajo en el aula, en las artes, no solamente tiene esta riqueza de este marco teórico, sino que también nos pone ante nosotros como todo una estructura metodológica, con distintos, cada sesión, con distintos eh, andamiajes y de las cuales, pues, de gran riqueza y sobre todo algunos que puntualmente yo quisiera resaltar algo que comentó respecto a la búsqueda del sentido que sea significativo para el alumno. Eh, 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 Todo en la vida y particularmente la lectura indudablemente tiene que estar acompañada de que, y más sobre todo nuestros jóvenes, que tenga sentido, que para que esta comprensión sea efectiva. Eh, no sé si sea solo mi perspectiva, pero quizás un poco contaminado por el gusto por la literatura. Creo que toda lectura debe estar acompañada por esa pasión y ese amor por lo que se lee, por las ideas de otros. Y particularmente me vino a la mente muchas imágenes. ¿Por qué? Pues porque fue de manera colectiva. Algo que me pareció muy interesante es, por ejemplo, la experiencia de cada uno de nuestros colegas compartieron, pero un ejemplo, por ejemplo, lo que comentó Miguel de esta historia del secuestro, fue un momento que a mí me sacudió, que Sí, alguien tenga esa es muy fuerte. experiencia y relacionado con la lectura de Lorena, respecto cómo la melodía de Chavo del Ocho para esa persona ya representó otra cosa. Recordaba precisamente uno de los discos del Cuarteto Cronos, este cuarteto de Nueva York, y cuando sacó un álbum de México, hizo un arreglo de Chavo del Ocho, porque precisamente dicen que ellos a donde fueran, escuchaban, la gente estaba viendo la televisión, el Chavo del Ocho. Esta experiencia resume perfectamente lo que en alguna ocasión leí de Popper, ¿no? Que hablaba de la teoría. Este momento es así un pequeño abrevadero de teoría. Él decía, el mundo 3 es el mundo de la teoría, el mundo de las ideas, de este mundo creativo que habla el maestro Tizoc, estas colaboraciones de ideas, de profundidad, de este mundo al cual quisiéramos acercar a nuestros estudiantes, en donde esta bella frase eh, de este filósofo, en donde decía, es un mundo donde tomamos más de lo que aportamos, donde nos llevamos más de lo que humildemente, si acaso podemos aportar. Eh, Creo yo también que este seminario en particular ha logrado que pues no nos vemos tan frecuentemente y recordamos o escuchamos ideas, eh, personalidades, eh, eh, aspectos de cada uno de nuestros compañeros, precisamente porque es parte de ellos. O sea, es decir, este seminario es como sentarse a tomar un café
y juntos leer un libro. Recordaba yo un libro el libro de los cambios, el libro del I Ching. Había un filósofo alemán que se fue a evangelizar y él pues nunca evangelizó ningún chino, sino que se enamoró de lo que era el taoísmo y el libro del I Ching. Y ahí, en uno de estos libros que escribió, de hecho él fue el que hizo la traducción, habla un capítulo acerca de cómo se estructura según el taoísmo el día. Y hay una hora para cada cosa. Y creo que el día para ellos empieza a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, y hay horas para producir, hay horas para por ejemplo, recobrar energía, y al terminar el día hay una hora para la comunicación. O sea, era muy importante cerrar el día, comunicarse con otro. Y él preguntaba, bueno, pues si no tengo a nadie, bueno, pues lee un libro. O sea, leer es una forma también de acercarnos, de comunicarnos, de también obtener calidez, como el día de hoy particularmente yo la obtuve de todos ustedes. Muchas gracias, compañeros, maestras. Felicidades, maestra Lorena, y pues nos vemos aquí en la próxima sesión. Gracias, maestras. Buenas noches. Hasta luego, que Buenas descansen. noches. Gracias.